cuando arrancaba el siglo XIV, y Castilla vivía entre guerras constantes y epidemias que arrasaban pueblos enteros. El 13 de agosto de 1311, nació en Salamanca un niño que con el tiempo sería el último gran defensor del cristianismo hispánico frente al Islam. Se llamaba Alfonso de Castilla y llegó a un reino dividido por las ambiciones de la nobleza, mientras en el sur los musulmanes todavía dominaban buena parte de la península. Era hijo del infante Fernando IV, apodado el Emplazado, y de Constanza de Portugal. Pero apenas cumplió un año, su padre murió, y el pequeño quedó huérfano metido desde la cuna en una tormenta política que marcó su infancia y endureció su carácter. Tras la muerte de Fernando IV estalló la lucha por la regencia, y el reino cayó en un desorden casi total. Su abuela María de Molina y su madre Constanza peleaban por el control, mientras los grandes señores aprovechaban la debilidad del trono para ampliar tierras y privilegios. Entre 1312 y 1325, Alfonso creció escuchando conspiraciones en los pasillos y viendo choques armados que amenazaban con romper Castilla en pedazos. Sus tutores sabían que el muchacho tendría enemigos por todas partes, y por eso lo formaron no solo en el combate, sino también en la administración, la justicia y la diplomacia, porque gobernar Castilla exigía cabeza fría, además de espada firme. En 1325, con apenas 14 años, fue declarado mayor de edad y asumió el poder directamente. Lo que encontró fue un reino debilitado, donde muchos nobles se habían apropiado de propiedades reales, y la autoridad del rey valía poco más que un título. Aun así, el joven mostró desde el inicio una determinación clara, entendiendo que sin imponer orden interno, no podría frenar amenazas externas. Empezó a someter a los señores rebeldes, combinando campañas militares, maniobras políticas y alianzas matrimoniales bien calculadas. Entre 1325 y 1330, demostró que incluso un rey tan joven podía darle la vuelta a una situación que parecía perdida. Convocó cortes en Valladolid y promulgó el ordenamiento de Alcalá, un conjunto de leyes destinado a reforzar el poder real y limitar los abusos de la nobleza. Al mismo tiempo lanzó expediciones contra quienes se negaban a obedecer. Las fortalezas rebeldes fueron cayendo una tras otra, y los que persistieron en la resistencia perdieron títulos y tierras. En solo 5 años, la corona recuperó autoridad real, y la nobleza castellana terminó sometiéndose. Mientras tanto, en el norte de África se preparaba una nueva amenaza. Los benimerines, dinastía bereber, que gobernaba Marruecos, observaban con atención lo que ocurría en la península, y animados por el reino de Granada, veían en una alianza la última oportunidad de mantener el Islam en España. Comenzaron a organizar una invasión a gran escala para recuperar territorios perdidos durante la Reconquista. Su líder Abu al-Hasan Ali, conocido por su fervor religioso y capacidad militar, reunió un ejército enorme compuesto por guerreros marroquíes y voluntarios llegados de Egipto, Túnez y regiones más orientales, atraídos por la idea de la Guerra Santa. En 1333, cruzaron el estrecho de Gibraltar con unos 50.000 hombres, iniciando su primera gran ofensiva, y el primer objetivo fue la ciudad de Gibraltar, que en aquel momento pertenecía a Castilla en suelo español.
El asedio de Gibraltar fue despiadado y se alargó durante meses. Dentro de la ciudad resistían apenas 500 caballeros y 2000 cristianos que soportaban ataques continuos de un enemigo que los superaba 10-1. Alfonso entendía perfectamente lo que significaba perder esa plaza y trató de enviar ayuda por mar. Pero las galeras benimerines dominaban el estrecho sin dejar ninguna posibilidad de romper el bloqueo. En junio de 1333, tras 4 meses marcados por el hambre, las enfermedades y el combate constante, Gibraltar terminó cayendo y aquello encendió la señal de que los musulmanes podían lanzar una gran ofensiva sobre la península. Para Alfonso fue un golpe duro, aunque también le dio el impulso para intentar unir a los reinos cristianos frente al mismo peligro. Se movió buscando apoyos en Aragón, Portugal, Navarra, e incluso más allá de los Pirineos. En 1334 se reunió con el rey de Aragón, Alfonso, y en ese encuentro acordaron coordinar esfuerzos contra los invasores. Por su parte, el Papa Benedicto XI, al conocer la gravedad de la amenaza, proclamó una cruzada contra los benimerines, ofreciendo indulgencias a quienes se sumaran y presionando a otros reinos cristianos de Europa para que ayudaran a España. Entre 1334 y 1339, la frontera fue escenario de una guerra constante y sangrienta. Los benimerines, junto con las fuerzas del Emirato de Granada, penetraban en territorio castellano, sembrando miedo y destrucción. Ciudades como Jerez, Tarifa y Sevilla sufrieron ataques devastadores, con miles de muertos y cautivos. Alfonso respondía con expediciones de castigo, pero la superioridad numérica del enemigo y su control del estrecho impedían asestar un golpe decisivo. Las crónicas cuentan que el humo de las aldeas incendiadas oscurecía el cielo y que los ríos corrían teñidos de rojo por la sangre. En 1339, la tensión llegó al límite. Abú al-Hasán decidió lanzar el ataque final y reunió el mayor ejército musulmán visto en la península desde los tiempos de Almanzor. Se calcula que eran entre 60.000 y 70.000 combatientes, incluyendo la élite de la caballería benimerín, arqueros bereberes y la infantería del Emirato de Granada. Esta vez no buscaban simples incursiones, sino conquistar territorio cristiano de forma permanente y asegurar una base sólida para futuras campañas. El plan de los musulmanes era claro y atrevido: cruzar el estrecho con todas sus fuerzas, avanzar hacia el norte, aplastar al ejército castellano y poner sitio a Sevilla, la gran ciudad del Guadalquivir, porque si Sevilla caía, el camino hacia el corazón de Castilla quedaría abierto. Alfonso no se quedó esperando esa amenaza. Reunió a todos los hombres que pudo convocar y pidió ayuda urgente a sus aliados, el rey Alfonso. Primero de Aragón envió caballeros aragoneses y catalanes, y el rey Alfonso IV de Portugal, aunque al principio dudó, terminó aceptando participar en lo que podía ser la batalla decisiva de la Reconquista. Las órdenes militares de Santiago Calatrava y Alcántara llamaron a todos sus efectivos, incluso nobles, que antes habían sido enemigos del rey, dejaron de lado sus disputas, porque sabían que estaba en juego la supervivencia de la cristiandad hispánica. En julio de 1340, el ejército benimerín cruzó el estrecho y acampó junto al río Salado, cerca de Tarifa, una ciudad clave situada en el punto más estrecho entre Europa y África,
que ya había resistido un largo asedio y volvía a estar amenazada. Abu al-Hasan, confiado en la superioridad de sus tropas, levantó un campamento fortificado desde donde pensaba dirigir la ofensiva, mientras su flota dominaba el estrecho, impidiendo cualquier refuerzo cristiano por mar. La situación parecía desesperada. Los espías informaban a Alfonso que el enemigo triplicaba sus fuerzas, pero él no se dejó intimidar, y en las semanas previas a la batalla, mostró que además de valiente, era un estratega inteligente. Sabía que no podía igualar en número, y por eso eligió con cuidado el terreno cerca del río Salado. Donde la ventaja musulmana sería menos efectiva, organizó su ejército en 3 cuerpos principales. Él mismo tomó el mando del centro. Los aragoneses y portugueses ocuparon los flancos y las órdenes militares quedaron en reserva listas para entrar en el momento decisivo. El 30 de octubre de 1340 amaneció con el cielo despejado sobre las llanuras del Salado. Los 2 ejércitos estaban frente a frente, separados por pocos cientos de metros. Las crónicas cristianas describen un ejército musulmán tan numeroso que sus estandartes se perdían en el horizonte, y los tambores bereberes sonaban como un trueno antes de la tormenta. Alfonso, consciente de lo que significaba aquel día, reunió a sus caballeros y les habló recordándoles las victorias de sus antepasados, las tierras recuperadas con sangre y esfuerzo, y el deber de defender la fe cristiana frente a los invasores. La batalla arrancó al mediodía, cuando la caballería pesada musulmana se lanzó contra el centro cristiano que dirigía el propio Alfonso. El choque fue brutal, y las filas castellanas se doblaron bajo el empuje de miles de jinetes que cargaban convencidos de que la victoria ya era suya. Durante horas, el corazón del campo se convirtió en un caos de hierro y sangre, donde cristianos y musulmanes peleaban cuerpo a cuerpo sin dar un paso atrás. Alfonso estaba allí, delante. Como uno más, recibió varias heridas, pero se negó a retirarse. Y su ejemplo sostuvo a los suyos, que resistían embestida tras embestida. En los flancos tampoco había respiro. Los arqueros lanzaban tal lluvia de flechas que el sol quedaba cubierto, obligando a aragoneses y portugueses a avanzar, protegiéndose con los escudos, mientras la infantería granadina se colaba por cualquier hueco, intentando desordenar la retaguardia cristiana. Aún así, los mandos cristianos supieron reaccionar y emplearon la caballería con precisión, lanzando contraataques que evitaban que el enemigo los rodeara por completo. El giro de la batalla llegó avanzada la tarde, cuando Alfonso decidió usar la reserva que había guardado. Para el momento justo, ordenó a las órdenes militares cargar con todo contra el flanco izquierdo musulmán, donde estaba Abu al-Hasan. Los caballeros de Santiago y de las demás órdenes irrumpieron como un golpe seco, rompiendo las líneas benimerines y sembrando pánico. Al mismo tiempo, Alfonso mandó avanzar al centro, y los castellanos, agotados pero animados por la embestida aliada, avanzaron con un grito que retumbó en la llanura. Entonces comenzó a correr el rumor de que Abu al-Hasan había sido herido, y aunque no era cierto, el efecto fue demoledor. Muchas unidades empezaron a retirarse buscando refugio en su campamento, y lo que era un ejército poderoso se deshizo en una masa desordenada de hombres intentando huir. Alfonso entendió que ese era el instante decisivo y ordenó perseguirlos sin descanso durante el resto del día, y toda la noche las tropas cristianas cazaron a los fugitivos y la matanza fue enorme. Se habla de más de 40.000 musulmanes muertos entre la batalla y la persecución, una cifra seguramente inflada por las crónicas, pero que muestra la magnitud del desastre. El campamento benimerín, con todas sus riquezas, cayó en manos cristianas,
y el botín fue inmenso: oro, plata, armas y víveres que llenaron las arcas reales durante años. Sin embargo, lo más importante no fue el tesoro, sino el efecto estratégico y moral. La victoria del Salado no solo frenó la invasión, sino que dejó a los benimerines sin capacidad para organizar otra ofensiva masiva, y desde entonces nunca más se intentó una conquista en gran escala de la península, marcando el final de las grandes invasiones islámicas en España. Aún así, Alfonso no se conformó, porque sabía que mientras existieran bases musulmanas en territorio peninsular, el peligro seguiría vivo. Y por eso, en 1342, apenas 2 años después del Salado, inició una contraofensiva y puso sitio a Algeciras, puerto clave en la bahía de Gibraltar, y principal base Benimerín en España, cuya caída cortaría las comunicaciones con el norte de África. El asedio de Algeciras fue una operación larga y compleja durante 21 meses. Los cristianos mantuvieron un cerco firme alrededor de la ciudad, y Alfonso demostró que además de saber mandar en batalla, también entendía la guerra de asedio con paciencia y determinación. Mandó levantar máquinas de asedio, construyeron trabuquetes enormes y torres móviles que golpeaban sin descanso las murallas, mientras al mismo tiempo organizaba un bloqueo por mar para cortar cualquier suministro. Cada día, según contaban las crónicas, había choques en los muros. Los defensores musulmanes resistían con valentía casi desesperada, pero poco a poco el hambre y las enfermedades los iban debilitando. En marzo de 1344, Algeciras terminó rindiéndose y la entrada de Alfonso en la ciudad fue celebrada como otra gran victoria en su carrera. Con esa conquista desaparecía la principal base Benimerín en la península, y además quedaba abierto el camino para presionar a Granada. El emirato nazarí, aislado y sin apoyo real desde el norte de África, no tuvo más opción que aceptar el vasallaje ante Castilla, comprometiéndose a pagar tributos anuales y a abandonar cualquier intento de expansión. Aún así, Alfonso no se dio por satisfecho, y en 1349 inició una nueva campaña contra Gibraltar. La fortaleza que había perdido años atrás y cuya recuperación se había convertido casi en una cuestión personal. El sitio comenzó con confianza. Las tropas castellanas rodearon por completo la plaza y el rey instaló su campamento desde donde dirigía todo. Pero el destino le tenía preparada una prueba distinta en marzo de 1350. Cuando el asedio seguía activo, apareció la peste negra en el campamento cristiano. La misma enfermedad que había arrasado Europa llegó con efectos devastadores. Miles de soldados morían cada día, y los médicos, incapaces de comprender lo que ocurría, no podían frenar el contagio. Alfonso intentó imponer cuarentenas y aislar a los enfermos, pero nada funcionó. El 26 de marzo de 1350, el propio rey cayó enfermo con fiebre alta. Bubones dolorosos en el cuello y las axilas y episodios de delirio durante varios días, luchó contra la peste con la misma firmeza que mostraba en batalla, pero esta vez ni el valor ni la experiencia servían de nada. Y ese mismo 26 de marzo, Alfonso X de Castilla, llamado el Justiciero, murió en su tienda, frente a las murallas de Gibraltar. Tenía solo 38 años y había reinado 25, dedicando casi todo ese tiempo a combatir a los musulmanes. Su muerte fue un golpe durísimo para Castilla. El asedio se levantó de inmediato y el ejército regresó llevando el cuerpo del rey. El legado de Alfonso fue más allá de sus victorias. Aunque el Salado fue su mayor triunfo, aquella batalla marcó el final de las grandes invasiones musulmanas en la península.
Después de esa derrota, nunca volvieron a reunir una fuerza capaz de poner en peligro real a los reinos cristianos. El Emirato de Granada sobrevivió todavía unos 150 años, pero lo hizo como vasallo, pagando tributos, y sin posibilidad de cambiar el rumbo de la reconquista. Más allá de la guerra, Alfonso no fue solo un rey de espada, también trabajó para ordenar el reino y reforzar la autoridad de la corona. En 1348, promulgó el ordenamiento de Alcalá, que terminó convirtiéndose durante siglos en la base del sistema jurídico castellano, fijando normas de justicia y organización que siguieron vigentes mucho tiempo después de su muerte. Su manera de concentrar el poder en la figura del rey preparó el terreno para la futura unificación de España bajo los reyes católicos. Con el paso del tiempo, su figura también generó polémica, porque los métodos que utilizó para doblegar a la nobleza rebelde fueron duros, y su vida privada estuvo marcada por escándalos, como su relación con Leonor de Guzmán, mientras seguía casado con María de Portugal, relación de la que nacieron varios hijos ilegítimos, y que más tarde provocaría conflictos por la sucesión. Aún así, esos aspectos no borran su papel decisivo como defensor de la cristiandad hispánica en el momento más peligroso. Hoy, casi 700 años después, la Batalla del Salado se estudia en academias militares como ejemplo de cómo un líder puede vencer a un enemigo muy superior en número. Gracias a la estrategia, la firmeza moral y la presencia personal en el campo de batalla. El lugar donde se enfrentaron cerca de Tarifa es ahora un paraje tranquilo, donde el viento del estrecho mueve la hierba. Pero quien conoce la historia sabe que allí se decidió mucho más que una batalla. Alfonso. El justiciero evitó lo que pudo haber sido una nueva conquista musulmana, que habría deshecho siglos de avance cristiano, y su triunfo en el Salado no solo protegió a los reinos existentes, sino que permitió que la reconquista siguiera su curso hasta culminar en 1492. Sin aquella victoria, la historia de España y también la de Europa y América habría sido muy distinta. Por eso merece ser recordado no solo como un rey guerrero, sino como una figura clave en la construcción de la Europa moderna. Y ahora la pregunta queda abierta: ¿qué consideras más importante de su reinado, la victoria del Salado, que frenó la última gran invasión musulmana, o las reformas que consolidaron el poder del reino? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo a los personajes que marcaron la historia de España